antes de esta noticia que pues hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental. También le dimos a conocer este caso de este hondureño que por situaciones de haber perdido a su padre y también su vivienda a causa de las inundaciones, pues que pretendía suicidarse. Obviamente pues fue oportuna la intervención de la Policía Nacional para que esta tragedia no se diera una tragedia. En torno a este tema hemos decidido contactar a la psicóloga Ethel Maldonado para que nos dé pues ampliamente sus valoraciones sobre esta conmemoración, sobre este pues tema que es de mucha relevancia y que en ocasiones dejamos de lado porque a raíz de la pandemia también y de estos fenómenos tropicales hemos visto que se han dado mayores casos que pues al final pues afectan duramente la salud mental de todos, no solamente de los hondureños, sino que a nivel mundial. Muy buenas tardes, Ethel. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a este noticiero y pues espero poder colaborar en esta situación ahorita de emergencia y antes que nada pues hacer esta llamado de solidaridad, ¿verdad? Como hondureños en estos momentos tan difíciles y al mismo tiempo pues solidarizarme también con las familias afectadas. Sí, ¿cómo valorar esta situación que estamos viviendo? Primero con la situación de la pandemia, ya lo hemos hablado ampliamente, pero también en este momento de emergencia por pues las lluvias, por este fenómeno tropical. ¿Cuál es su valoración y qué recomendación nos daría usted pues a todo el pueblo hondureño, a todas aquellas personas que en este momento pues nos están viendo a través de la televisión o redes sociales? ¿Qué pues decisión o qué acciones, sería más bien la palabra, podríamos tomar en este tipo de situaciones? Bien, antes que nada hablar un poco de lo que es la salud mental como tal, porque creo que lo primero que debemos de hacer es aprender sobre salud mental y aprender a que es importante cuidar nuestra propia salud mental y que cada uno de nosotros somos responsables de cuidar esta salud mental. El problema es que no sabemos cómo hacerlo de antes, ¿no? Es muy precaria, digamos, la educación a nivel de salud mental que hay en nuestro país. En otros países incluso ya se educa a las personas desde chiquitos o desde adolescentes sobre emociones y sobre la parte de salud mental, e incluso hay programas también en nuestro país a través de diferentes programas y se ha podido promover más la salud mental, incluso más que nada por la pandemia. Creo que la pandemia ha venido a hacer que la salud mental tome una importancia mayor que en otros años anteriores. Pero sabemos que ahorita, desde mi punto de vista, es que estamos siendo muy vulnerables a nivel emocional. La pandemia ha dejado unas grandes consecuencias a nivel económico, a nivel social, a nivel familiar, a nivel educativo y no digamos entonces a nivel emocional. Hay personas muy afectadas desde trastornos que ya están siendo evidentes como lo es trastornos de ansiedad, la misma depresión, en las pérdidas que se han tenido a nivel de seres humanos en familias, los lutos que han tenido que pasar las familias hondureñas es otra de las cosas que también se ha tenido que enfrentar a nuestra población. Y entonces cuando existen este tipo de desastres naturales, así como ya pasamos también anteriormente el ETA y OTA, ¿verdad?, que fueron fenómenos que también trajeron mucha tristeza, mucha pérdida para diferentes poblaciones en nuestro país, y aunque no seamos afectados directamente con estos fenómenos porque no hemos perdido nuestra casa o no hemos perdido o no se nos ha inundado nuestra casa o no hemos perdido seres humanos, siempre impacta ver cómo nuestra población en este tipo de cosas y también la parte o el efecto de trauma que tiene el ver diferentes situaciones que se dan a través de esto. Entonces,
La prevención es muy importante y aprender a cuidar nuestra salud mental también es muy importante. Sí, antes de contactarla a usted, dábamos a conocer este caso, pues de que en las últimas horas la Policía Nacional tuvo a bien intervenir en que un joven no se quitara la vida, porque él pretendía pues lanzarse de un puente, esto en la zona norte de nuestro país, y esto daba a conocer él una vez que lo rescataron, que se dio porque él perdió a su padre y también ha perdido su vivienda. Son situaciones que podrían darse en cualquier parte del mundo, no solamente en nuestro país. ¿Qué opinión le merece este hecho también porque se ha dado en las últimas horas en nuestro país? Sí, bueno, cuando hablamos de este tipo de situaciones, así como lo son guerras u otro tipo de desastres naturales que se dan a nivel mundial, y en este caso a nosotros nos impacta mucho esta parte de los fenómenos que hay a nivel de los huracanes y los temporales, ¿no? Por las lluvias. Precisamente las crisis en las que estamos ahorita con esta situación climática se vuelve una situación no solamente de clima, sino que una situación precisamente social, familiar y emocional en su mayoría. El hecho de perder todo lo que tenemos o pensar que ya no vamos a tener nuestra casa o no vamos a tener lo que teníamos o incluso hemos perdido un ser querido, hay un sentimiento de desesperanza, ¿no? Y la desesperanza puede ocasionar que la persona tenga este tipo de conductas o este tipo de sentimientos también de soledad y de ya no existe más nada que hacer y que la muerte se vuelve una solución, ¿verdad? Parece dolor. Al final, las personas que recurren a este tipo de acciones para calmar o mitigar el dolor profundo que sienten es un dolor emocional, ¿no? Entonces, por eso también es importante que pues tengamos esa base de preparación en cuanto a nuestro autocuidado. Muchas veces estas crisis también dependen mucho de cómo nos han educado o cómo hemos aprendido a afrontar las situaciones difíciles o de adversidad, ¿no? Pero para aquí es muy importante la preparación que deben de tener tanto los cuerpos de bomberos, los policías, las personas que dan atención primaria en salud, las personas que van a atender a lo que son las personas en un momento de crisis deben de estar preparados, ¿verdad? Por eso es importante también saber manejar estas situaciones y saber qué hacer. A veces no buscamos los psicólogos o no buscamos los psiquiatras porque todavía existe ese mito de solo son para los locos o solo son para las personas que están en una situación desafortunada ya de salud mental o que ya están desquiciados, como a veces escuchamos, ¿no? Entonces es importante el apoyo en la parte emocional. Yo creo que debería de ser algo muy básico, así como nos chequeamos o nos vemos en nuestra glucosa o hacemos un examen de sangre anualmente. También deberíamos de tener ese control a nivel psicológico y emocional para poder ir fomentando un poco más en la población recursos que nos ayuden a afrontar este tipo de adversidad. Igualmente la misma comunidad. Bueno, muchísimas gracias, Ethel Maldonado, es psicóloga y pues ampliamente nos ha dado a conocer todas sus valoraciones en conmemoración al Día Mundial de la Salud Mental. Y pues para el escenario de nuestro país le agradecemos mucho sus valoraciones y su tiempo. Buenas tardes. Bien, continuando, Eder, con más información, usted nos da a conocer y sobre todo pues qué pérdidas que se han generado